Bienvenidos a Liderazgo en Construcción. Con Cristian Perdomo, MA en Liderazgo Organizacional. Hola y bienvenidos una vez más a Liderazgo en Construcción. Gracias por estar con nosotros, gracias por regresar una vez más a un episodio donde compartimos herramientas, compartimos conceptos para mejorar tu liderazgo, para llevarlo a un nivel más sólido, que pueda ser ese liderazgo más duradero, el tuyo, el mío, el de nuestros invitados y el de cada una de las personas con las cuales compartimos los episodios. Así que gracias por estar con nosotros. Esto es Liderazgo en Construcción. Quisiera darles a todos la bienvenida y también invitarlos a hacer algo muy especial el día de hoy. Y es que muchos de ustedes nos escuchan porque tal vez las plataformas les recomiendan nuestros episodios, les recomiendan tal vez los videos de formato largo o quizás los ABC de líder o los videos de formato corto que ponemos en YouTube y en redes sociales, en TikTok y en Instagram. Pero quisiera invitarlos a apoyar el podcast. Si ustedes se han dado cuenta en episodios anteriores, no somos como otros podcasts en el sentido de que no usamos patrocinadores. Y esto es porque el podcast se sostiene por donaciones que vienen a través del Ministerio de Alcance Mundial, pero para que el podcast se mantenga sin patrocinios, sin que los molestemos con los anuncios en medio del podcast. Entonces, parte de eso es que podamos llegar a más personas y pues tenga un impacto el podcast, los episodios. Así que los quiero invitar a dos cosas para apoyar el podcast. Número uno, que puedan darle a seguir al podcast y compartirlo además. Y en segundo lugar, que puedan dejar una reseña. Y una reseña no necesariamente en este caso es que digan me encantó el podcast o dejen algún comentario o algo así, sino simplemente las plataformas de Spotify, la plataforma de Apple Podcasts les da la opción de que puedan poner 5 estrellas. Entonces los invitamos a que nos den 5 estrellas y así podamos, pues las plataformas nos recomienden más y podamos llegar a más líderes que sean beneficiados por este tipo de contenido. Así que, nuevamente, bienvenidos a Liderazgo en Construcción. Hoy tenemos un episodio muy especial, con un invitado muy especial para mí, porque, pues, el nombre de nuestro invitado hoy es Alan Perdomo. Y puede ser que ustedes, si no me conocen personalmente y solo han escuchado al podcast, ustedes digan, pero ese no es tu nombre, Cristian Alan Perdomo. Y sí, exactamente de ahí viene mi nombre, porque el invitado que tenemos hoy es Alan Perdomo y antes de decirles por qué me llamo como él, quiero introducir su trayectoria un poco. Él es actualmente el director del doctorado en educación ministerial en el Seminario Teológico de Dallas. Él es graduado en un PhD en educación teológica. Él es maestro de muchos años, es autor, él es pastor, es líder de muchas generaciones y pues finalmente el primer líder que tuve en mi vida, él es mi papá. Así que, doctor Perdomo, cariñosamente yo le llamo Pa. ¿Quisieras darnos un saludo a las personas, a nuestra audiencia? Hola Cristian, es un placer estar aquí en este escuchado podcast y un saludo por supuesto a todos los que nos están viendo y escuchando en este episodio, en esta oportunidad. Será un privilegio tener una plática muy amena, creo yo que será muy interesante, así que espero que tengamos un muy buen tiempo en este programa. Gracias. Y yo creo también que va a ser una muy buena plática, especialmente porque, bueno, siempre a los invitados tenemos que darles una introducción. Sin embargo, más allá de títulos, más allá de la posición que cada uno de nuestros invitados tiene en su trabajo, creo que mucho de lo que aprendemos es de la experiencia y tú tienes mucha experiencia que nos puedes compartir y por eso esa es una de las tantas razones por las que te hemos invitado al podcast hoy. Así que gracias por estar aquí. Muchas gracias. Será un privilegio
y compartir algunas experiencias y también compartir algunos conocimientos de la palabra de Dios sobre todo. Así es, así es. Pues el tema de hoy, como probablemente ya vieron nuestra audiencia en las plataformas, es el liderazgo de Moisés. Y es interesante pensar que un líder tan grande, tan conocido, uno de los líderes tal vez más influyentes en la historia de la Biblia, es una persona que podríamos decir nuestro liderazgo se parece al de él. Pero ¿en qué sentido se parece al liderazgo de Moisés el nuestro? Si yo tal vez decimos, yo solo estoy a cargo de 10 personas en un grupo de jóvenes tal vez, o yo estoy a cargo de un pequeño departamento y no estoy a cargo de 2 millones de personas como tal vez Moisés estuvo. Pero sí, se parece más de lo que pensamos. Y tenemos preparado el día de hoy tres puntos que queremos hablar acerca del liderazgo de Moisés. Y en cada uno de esos 3 puntos queremos hacer un pequeño análisis de lo que sucede en la historia, en el relato bíblico, luego una aplicación para nosotros los líderes y por último hablar de un poco desde la experiencia del doctor Perdomo y la mía tal vez un poco en algunos casos, para que platiquemos sobre eso, para que vayamos entendiendo cómo somos nosotros parecidos a Moisés. Primero, ¿por qué no hablamos de las limitaciones que tenía Moisés? Esas limitaciones, podríamos decirle debilidades, podríamos decirle incluso miedos, que podrían ser cosas también que nos limitan al mismo tiempo. En palabras de liderazgo, yo escribí aquí en el bosquejo que tenemos el síndrome del impostor. Y esa es una palabra que hablamos mucho hoy en día en el ámbito, sí, de liderazgo, también en el ámbito psicológico se habla. Creo que hay que tener un poquito de cuidado, sí, porque el síndrome del impostor es un fenómeno psicológico, según su definición, donde las personas exitosas dudan de sus logros, atribuyéndolos a la suerte y no a su capacidad, sintiendo un temor constante a ser descubiertos como fraudes. Ahora, ¿por qué digo que tenemos que tener un poco de cuidado con esta palabra del síndrome del impostor? Porque, pues, no cualquiera de nosotros que esté trabajando en la obra de Dios, que esté liderando para la gloria de Dios, no solo en la obra, sino fuera de ella, pero un líder cristiano que esté tal vez en un ambiente secular, pero lo hace todo para la gloria de Dios, en algún momento va a sentir ese temor y hay cierta verdad en eso, en que a veces los llamados del Señor van fuera de nuestras capacidades. Entonces, sí, es un poco ese síndrome del impostor, pero al mismo tiempo es un miedo incluso racional de yo no voy a poder. Y muchas veces es cierto, solo con el Señor podemos. Entonces, pero analicemos un poco el llamado que Dios le hizo a Moisés. Y antes de pasar al análisis, aplicación y experiencia, quisiera leer rápidamente, no voy a leer todo el capítulo 3, que es el llamado de Dios hacia Moisés en el momento de la zarza ardiente, pero voy a leer algunos versículos que nos van a ayudar a ponernos en contexto, más que todo. Quisiera leer Éxodo 3, del 1 al 6. Primero dice, un día Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, y llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto hasta llegar a Horeb, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Así que pensó, qué increíble, voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre. Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Historia que conocemos muchos de nosotros. Y voy a bajar un poquito más y voy a leer para que veamos a qué lo estaba llamando Dios. ¿Por qué se le aparece en la zarza ardiente? Dice del versículo 10 al 14. Le dice Dios, así que disponte a partir,
voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo. Pero Moisés dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Yo estaré contigo, respondió Dios, y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me adorarán en esta montaña. Pero Moisés insistió, supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. Si me preguntan, ¿y cómo se llama? ¿Qué les respondo? Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Entonces, solo para ponernos en contexto, el capítulo sigue y queremos, claro, animar a todos a que lean completos los capítulos. Pero esto es solo para ponernos un poco en contexto. Entonces, primero analicemos qué elementos, doctor Perdomo, trae un verdadero llamado de parte de Dios, basados en esta historia de Éxodo 3. Bueno, la historia de Éxodo 3 es quizás uno de los mejores resúmenes de cómo era la persona de Moisés, porque establece varios de los criterios que a lo largo de su vida van a volver a aparecer. Moisés aprenderá muchas cosas, había aprendido antes. Dice el Nuevo Testamento que Moisés fue formado en la sabiduría de los egipcios. Así que él era como dice la película famosa, era un príncipe en Egipto. Él llegó a ser formado, a pesar de que era su mamá la que lo crió, pero él llegó a ser formado en la sabiduría de uno de los pueblos más avanzados de su día. Así que este capítulo nos refleja varias cosas. Por el lado positivo, tenemos a un Moisés que está cumpliendo con sus responsabilidades, porque el Señor lo llamó mientras él estaba todavía cuidando las ovejas de Jetro, su suegro. Así que eso es un buen elemento. A veces uno se queda sentado y dice, ¿cuándo me va a llamar el Señor? Es que a mí el pastor yo le caigo mal, ¿verdad? Porque nunca me ha llamado a hacer nada. Entonces se quedan ahí esperando simplemente el llamado y no es así. Generalmente el Señor llama a los que están ocupados. Generalmente el Señor llama a aquellos que ya están cumpliendo con la responsabilidad. Me recuerda la parábola de los talentos, donde el Señor de la historia les dice a sus siervos, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entonces el primer elemento es cumplir con las responsabilidades. Si te tocó llevar las sillas, hazlo de manera excelente. No estés pensando, a mí me deberían poner a enseñar o yo debería ser el líder de este grupo. No, si te pusieron a llenar los vasos con hielo, entonces pues hazlo fielmente, hazlo según la medida de tus posibilidades, lo mejor que puedas. Entonces, primer elemento. Segundo elemento, antes de presentarle a Dios esa tarea tremenda que le iba a dar, Dios se presenta a sí mismo. Se presenta en una zarza, en un evento milagroso, en un evento que quizás tenía como propósito que Moisés superara todo aquello que había sufrido en los primeros 40 años de su vida. A estas alturas, Moisés está cerca de cumplir los 80 años de edad, una edad en la cual uno dice, bueno, yo ya estoy listo para volar. Pero Moisés, increíble, no había comenzado a cumplir el propósito, el gran propósito de su vida, que era guiar al pueblo de Israel de Egipto hacia la tierra prometida y en el camino escribir los primeros 5 libros de la Biblia. Qué cosa más extraordinaria. Pero primero tenía que presentarse Dios ante él, primero tenía que conocerlo, primero tenía que decirle, quítate el calzado de tus pies, y el ángel del Señor presentársele allí. De hecho, este pasaje, en medio de las quejas de Moisés, Dios presenta la gran revelación de su nombre. Yo soy el que soy. Y de hecho, ese es el nombre de Dios, que no sabemos cómo se pronunciaba el día de hoy porque los judíos dejaron de pronunciarlo por el temor de violar el segundo mandamiento que dice que no hay que usar el nombre de Dios en vano. Entonces ya no sabemos si se pronunciaba Yahweh, Yahvé, Yahvé, dicen algunos. No sabemos cómo se pronunciaba.
Los judíos, cuando llegaban al nombre sagrado de Dios, que proviene del verbo ser, Yahá, en lugar de decir Yahvé o Yahweh o lo que sea, decían Adonai, que significa Señor. Entonces, por eso no sabemos, pero realmente el segundo elemento de un llamado es conocer al Dios del llamado. Lo primero es estar cumpliendo con las responsabilidades, por muy pequeñas que sean. Lo segundo es conocer al Dios que me está haciendo el llamado. Si no conozco a ese Dios, entonces lo que estoy haciendo simplemente es una tarea cualquiera y no es la gran vocación de la vida que Dios tiene para mí. Y tercero, hay que entender la dirección. No voy a saber todos los detalles. Dios no le revela todo a Moisés, pero sí le dice en el versículo 10, para los que quieren leerlo en sus Biblias, sí le dice, ven y tú vas a ir y vas a sacar al pueblo de Israel de Egipto. Claro, todavía no le va a hablar de las 10 plagas, todavía no le va a hablar acerca de la persecución de los egipcios, no le va a hablar de abrir el Mar Rojo, pero sí le va a dar una dirección general. Y creo que cada uno de nosotros necesita saber cuál es la vocación a la cual el Señor lo está llamando. El Señor te está llamando ¿a qué? ¿Cuál es tu papel en el plan estratégico de Dios para la historia? Y la verdad es que no necesitas ser un evangelista internacional, no necesitas ser una personalidad de la televisión, un influencer famoso, no necesitas ser eso, pero tú tienes un papel importante en los planes estratégicos de Dios. Por lo menos necesitas saber la dirección general, aunque no tengas cada uno de los detalles. Y la cuarta cosa que yo veo aquí es que hay que confrontar los obstáculos. Y Moisés sí tenía un montón de obstáculos en su mente, provenientes muchos de ellos de las experiencias que había tenido antes en Egipto. Recordemos que él había matado a un egipcio en el proceso de empezar a tratar de liberar, tal vez desde su mente, su mamá le había hablado acerca de la posibilidad de liberar a sus connacionales de la esclavitud. Y tal vez él pensó, esta es mi oportunidad de presentarme como un verdadero líder político, el que realmente los va a liberar. Pero no era por medio de sus propias fuerzas, ni por medio de la fuerza, de los músculos o de las armas. Dios tenía otros planes, pero ahora tiene muchas inseguridades. Inseguridades tales como ignorancia, falta de credibilidad. Él presenta, entre otras cosas acá, su pequeñez. ¿Quién soy yo? Comienza diciendo. ¿Quién soy yo? Y aquí hay una gran lección, Cristian. Sí. La mayoría de veces el Señor nos llama a hacer cosas que están un poco más allá de nuestras habilidades, un poco más allá de nuestras capacidades. Y muchos de nosotros podemos decir, yo, pero si hay otras personas. Al contrario, puede ser que haya otros que digan, vaya, ya era tiempo. Pero de todas maneras, yo debo ubicarme muy bien, porque mientras Moisés se enfoca en sus necesidades, inseguridades, en sus miedos, en sus derrotas del pasado y en la falta de credibilidad que él podía tener frente al pueblo, Dios se concentra en sí mismo. A cada una de las objeciones de Moisés, Dios le contesta con algo que tiene que ver con él mismo. Cuando él dice, ¿y quién soy yo? Dios le dice, yo estaré contigo. Cuando él dice, pero y me van a preguntar quién me mandó y yo no sé. Entonces Dios le revela su nombre y le dice, toma esa vara en tu mano. Y cuando le dice, yo no sé hablar, más adelante en el capítulo 4, he sido torpe de lengua, dice él. Entonces el Señor le dice, ¿no soy yo el que hizo al hombre hablar? Yo puedo hacer todo eso y mucho más. Y le presenta varias cosas. Por eso no hay que centrarse en mis debilidades, no hay que centrarnos en lo que no puedo hacer o en lo que yo sé en que he fracasado antes, sino que debo enfocarme en lo que Dios quiere que yo haga y establecer el rumbo ese general, que tal vez más adelante presentarán a ciertos detalles más específicos, pero necesito establecer un rumbo en la vida. Yo tengo una misión en la vida
¿Cuál es esa misión? El apóstol Pablo lo tenía muy claro. De ninguna cosa hago caso, dijo él en el capítulo 20 de Hechos, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, lo cual todos aquellos que nos hemos entregado a una causa sabemos de qué está hablando Pablo. No me importa que me llamen a cenar, no me importa que me digan no tienes dinero, no me importa nada, yo sé en lo que estoy enfocado. Y él dice que él quiere acabar su carrera con gozo y el ministerio que recibió del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia del Señor. Lo tenía tan claro el apóstol Pablo. Y en ese sentido, nosotros debemos tener más o menos claro, no con todos los detalles, sino qué es lo que el Señor me ha dado. Y ese es un proceso, Cristian. Es un proceso, no va a ser una cosa tan inmediata, por supuesto. Pero yo esos son los elementos que veo aquí en el llamamiento de Moisés en la zarza ardiente. Claro, y tal vez ese es el primer punto, bueno, es el primer punto que queremos hablar hoy, pero tal vez es uno de los puntos más importantes de cómo nuestro liderazgo es como el de Moisés. Él tenía limitantes, él tenía miedos, como nosotros muchas veces los tenemos. Muchas veces, tal vez la palabra no es muchas veces, sino en la mayoría por lo menos del inicio de nuestro liderazgo, vivimos con miedo, vivimos con inseguridad de, ¿será que esta decisión que tomé la van a tomar bien los demás? ¿Va a ser lo mejor para el equipo? Entonces, creo que es importante saber que si nosotros estamos trabajando ya en algo, trabajando en la obra, no estamos esperando el llamado acostados. Si estamos, ¿cuál era el segundo? El primero era esperando, trabajando en la obra. El segundo era conocer a Dios. Si conocer al Dios del llamado, sí. Si conocemos ese Dios del llamado, si estamos esperando que Él nos hable porque sabemos que va a venir ese llamado, porque Él así trabaja. Tercero era entender la dirección general, no específica, pero sí la dirección general por lo menos, ¿verdad? Entonces, y ojo, la dirección general, ojo, Cristian, la dirección general no tiene que ser voy a estar en el ministerio necesariamente. Claro. Puede ser el Señor me ha llamado a enseñarle a niños de 6 a 8 años. Sí. Y ese es tu llamado y esa es la vocación a la que el Señor quiere que dediques tu vida. Bien, debes hacerlo como parte de tu servicio al Señor y de tu entrega de la vida completa a Él. Si tu trabajo va a ser diseñar edificios o puentes o carreteras como ingeniero, como arquitecto, diseñando edificios y casas hermosas, entonces debes hacerlo con excelencia para gloria de Dios si ese es tu llamado. Ahora, si tu llamado es enseñar al pueblo del Señor, si tu llamado es pastorear, entonces también debes saber que tienes un rumbo más o menos general. Bueno, quería decir ese detalle también. Claro, y es importante, pero si sabemos todo eso, si estamos con esos elementos, entonces el llamado del Señor no nos va a tomar primero por sorpresa y en segundo lugar vamos a ya estar en posición para empezar a llevarlo a cabo y a obedecer. Entonces, es importante que más allá de solo quedarnos con esos miedos, nosotros hagamos algo, porque también creo que es importante notar que sería fácil para nosotros escuchar el llamado, sentir que el Señor nos dice en esta dirección general, tal vez quiero que vayas, pero decir, como tal vez Moisés lo hizo, repetir otra limitación o repetir la misma o listar otra, ¿verdad? Y decir, Señor, pero este otro obstáculo tengo en el camino, no puedo por esto y no puedo por esto. Y puede ser que el Señor esté llamando, pero seamos nosotros los que no querramos decir, los que nos estemos dando tal vez la espalda a la zarza y digamos, busca otro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos? Hablemos de una manera tal vez de ver más allá de nuestras limitaciones que pueden ser reales o pueden ser percibidas que nosotros mismos por experiencias nos hemos impuesto. ¿Cómo podemos ver más allá de esas limitaciones para atender al llamado y cumplir con la voluntad de Dios?
Hay que entender un poco las limitaciones que Moisés presenta en estos pasajes. Y hay que entenderlo en el contexto de que Moisés había pasado unos 40 años más o menos sirviendo como pastor de ovejas para su suegro, después de haber huido de Egipto, probablemente de haber intentado levantarse como un líder del pueblo hebreo, pero por sus propios medios, tratando de enfrentar por la fuerza bruta que él había aprendido quizás en su juvenil preparación entre los egipcios, pero había fracasado. Así que durante años tuvo que lidiar ahora con animalitos que no siempre son tan dóciles. Uno los mira dóciles, las ovejas, pero no siempre son así. Así que esa fue otra preparación de parte del Señor. Yo digo que cuando tenemos estas limitaciones, a veces son reales. Yo creo que la imagen de la persona a la que él había liquidado hacía muchos años atrás, se le aparecía una y otra vez, y tal vez escuchar a sus connacionales, a sus compatriotas, decir, él fue el que lo mató. Yo sospecho que Moisés debe haber dicho, la verdad es que ahora sí veo todo ese cúmulo de debilidades y de obstáculos que yo mismo tengo. Así que en ese sentido, yo creo que es lógico y natural que empecemos a dudar, que empecemos a poner obstáculos y empecemos incluso, Dios desarmó a Moisés y al final Moisés no tuvo otra que decirle, te ruego que envíes a alguien más. En el capítulo 4, después que ya no tiene nada más que decir, Moisés termina, mejor manda a alguien más, ¿verdad? Y entonces el texto dice, y ojo porque esto es muy delicado, el texto dice que Jehová se enojó con Moisés, cuidadito, hacemos enojar al Señor, ¿verdad? Así que lo manda junto con su hermano Aarón, pero yo creo que aquí el secreto está, en primer lugar, en confiar en Dios. Si es Él el que me está llamando a hacer cierta cosa, si es Él el que me está llevando por este camino, entonces Él me va a dar la capacitación y Él va a ir conmigo. La capacitación es importante, por supuesto, y será parte del proceso de preparación, pero que Él vaya conmigo es quizás el punto más importante de toda esta historia. No se trata solamente de yo puedo. Las teorías contemporáneas psicológicas de la autoayuda y todo eso dice, tú puedes, mírate en un espejo y di, tú puedes. Algo hay de eso, no se trata de tener una baja autoestima, no se trata de eso, pero al mismo tiempo nuestra autoestima no está basada en convencernos a nosotros mismos, sino en ver a aquel que es el que me llamó, al Señor que va conmigo, que es el que me capacita, que es el que tiene el plan, el gran plan de la vida y el gran plan del universo, es del Señor. Y por eso debo confiar en Él y debo, pues, establecer el criterio y dar los pasos necesarios, aunque sean arriesgados, porque Él viene conmigo. Él me acompaña y es Él el que me ha llamado. Yo creo que eso es muy importante. No significa olvida tus limitaciones. No, pues sí, hay que trabajar. Si tengo un carácter terrible, que solo me tocan y ya estoy reaccionando, pues entonces tengo que trabajar en eso, evidentemente. Pero no esos defectos, esas debilidades que yo tengo, no me definen. Me define la obediencia y la fidelidad al Señor. Eso es lo que me define y eso es lo que va a llevar a cabo el éxito del llamado que el Señor me está haciendo. Así es. Entonces, el éxito depende de si el Señor va conmigo, ¿verdad? En parte. Así es. Sí. En totalmente. El éxito va a depender de si Él está conmigo y además, si yo estoy siendo sensible a eso, dándome cuenta de que Él está conmigo, entonces ahí es donde podemos ver más allá de esas limitantes y decir, Señor, tú vas frente a mí, yo solo voy siguiendo. Entonces ahí no hay excusa que valga, ¿verdad? No hay excusa que el Señor diga, tienes razón,
no eres capaz, ¿verdad? Y lo que pasa, Cristian, es que yo creo que cuando Moisés dejó la zarza e iba camino de regreso a su casa, yo no estoy seguro si Moisés llevaba toda la seguridad, ahora Moisés transformado en una especie de Iron Man o algo así. Sí. Yo creo que no. Creo que Moisés iba dando cada paso por fe. Yo digo que Moisés no es que se le quitó, no sabemos si era exactamente tartamudo, como algunos piensan, o es que simplemente significa que él no le gustaba hablar en público. No estamos tan seguros, pero de hecho él no es que se le quitó esa dificultad. A Aarón siempre lo acompañó, pero creo que él iba ahora dando pasos de fe, que esto es lo importante. A pesar de mis limitaciones, a pesar de que soy tímido, tengo un amigo que escribió un artículo que se llama así: Dios también quiere usarnos a los tímidos. Y es cierto, o sea, uno a veces piensa que tiene ciertas características insuperables, pero eso no es verdad, no es verdad. Claro, claro. Qué importante dar esos pasos de fe. Si vamos dando pasos de fe, el Señor va trabajando. Para nuestra audiencia, si tuvieras que pensar en este momento, en lo que el Señor te está pidiendo, ¿cuáles son esos pequeños pasos de fe que podrías estar tomando? Simplemente para que cada uno reflexione y hable con el Señor también sobre eso. Hablemos sobre... Muy bien, excelente, sí, estoy de acuerdo. Sí, claro. Sí, es que es importante que todos pensemos en eso, ¿verdad? Que demos esos pasos de fe y que confiemos en el Señor al final. No miremos el miedo nada más. Ahora, hablemos un poco sobre tu experiencia. ¿Cuál dirías que fue tu momento de la zarza ardiente? Y tal vez después puedo compartir un poco yo también, para que hablemos. Cada uno de nosotros tiene tal vez un momento de la zarza ardiente donde el Señor lo llamó. ¿Cuál fue el tuyo? Bueno, yo creo que cada quien tiene una experiencia distinta. No tiene que ser un asunto sobrenatural como en el caso de Moisés. Yo no puedo identificar un día exacto en el que vi al Señor y Él me reveló tal cosa. Creo que Él se fue revelando de varias maneras. Y bueno, voy a compartir algo de lo que me pasó a mí, que no tiene que ser la experiencia de toda nuestra audiencia, por supuesto, pero en ese sentido, yo comencé una carrera universitaria, la carrera de ingeniería industrial, y empecé a tener problemas académicos, cosa que nunca me había sucedido, pero empecé a notar que esos problemas académicos venían porque me estaba interesando y entregando cada vez más a las cosas de la iglesia, a la obra del Señor. Yo he visto esto a lo largo de mi tiempo enseñando y he visto jóvenes que les pasa algo similar y que de pronto lo que están haciendo no los satisface. Y llegué hasta un poco más allá de la mitad de la carrera y ya no pude seguir porque entró en mí una desesperación por ir a estudiar para prepararme mejor para servir al Señor. Así decía yo, no sabía exactamente qué, por eso digo que la dirección es una dirección general. Me acuerdo que incluso entré a estudiar una clase de canto, porque yo decía, también hay que estar preparado para cantar mejor en la iglesia. Estuve como 2 o 3 semanas y después dije, no, esto no es para mí. Sí. Y después se me olvidó retirar la clase y eso me afectó, no mucho, pero me afectó un poquito al final en mi índice final de la carrera. Pero a raíz de eso, yo tomé la decisión de ir a estudiar al seminario. Hablé con mis padres no estaban muy contentos y me decían, termina de estudiar la universidad, cosa que es muy sabia. Tenían razón en ese sentido, pero Dios trabaja con cada quien de manera individual, ¿no? Sí. Yo no terminé mi carrera universitaria, pero después el Señor me permitió llevar una carrera en la teología y en la educación que ha sido mucho más satisfactoria. No ha estado exenta de problemas y dificultades, pero el Señor se ha encargado de llevarme por distintos, no sé si arenas del desierto sería la mejor frase,
pero sí me ha llevado por distintos lugares donde he sentido la presencia del Señor. Claro que hemos enfrentado dificultades, problemas, pero al mismo tiempo creo que estamos haciendo lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Y eso es lo más importante. En ese sentido, esa fue mi experiencia de la zarza ardiente. En el otro sentido, de seguir descubriendo cómo el Señor va trabajando con mis defectos y debilidades, creo que todavía sigo en la zarza ardiente. Y de pronto el Señor diciéndome, esto lo vas a superar con mi ayuda, esto lo vas a corregir con mi ayuda. Y así, he tenido que ver varias veces la vara del Señor en mi mano para ver cómo Él va a utilizar esas capacidades y esos elementos para su gloria. Hagamos una pequeña comparación y digamos, es importante que a lo largo de todo nuestro ministerio, el llevar a cabo nuestro llamado, regresemos muchas veces a esa zarza ardiente, renovemos ese fervor tal vez del llamado que el Señor nos hizo, recordemos la razón por la cual Él nos llamó y a qué específicamente nos llamó, y también presentemos a veces esas debilidades, esas dudas, esos miedos, para que el Señor los disipe y diga, sigue adelante dando pasos de fe, que yo voy contigo. Creo que es muy importante eso también. Y creo que es bien poderoso también, porque esto viene de alguien que tiene más de 30 años de experiencia, ¿no? En el caminar con el Señor después de ese llamado de parte de Él. Y creo que eso es reconfortante para los que no tenemos tanto tiempo, decir o pensar que cuando vengan esos momentos de duda, el Señor va a seguir estando ahí y vamos a poder regresar, como decíamos, a esa zarza ardiente. Personalmente, creo que hay también varios momentos, o a lo largo de lo que yo tengo de experiencia sirviendo al Señor, tal vez hay varios momentos que fueron, yo siempre digo, palmaditas en la espalda del Señor, diciéndole a uno, este miedo tuyo, déjalo a un lado, que yo soy el que soy. Pero creo que hay uno que me gusta siempre contar, que fue el momento donde me pidieron en la iglesia donde yo sirvo y donde asisto todavía hoy, me comentaron que había un ministerio de drama. Yo estaba llegando, fue un año después de que yo llegara a la iglesia. Yo estaba sirviendo en algunas cosas, pero no estaba involucrado en gran manera. Era más que todo, estaba conociendo todavía la iglesia. Pero me comentan que había un ministerio de drama. Yo había apoyado un par de veces en dramas y era algo que a mí me gustaba mucho desde el colegio. Yo estaba en el club de teatro, ¿verdad? En el colegio, en secundaria. Y pues me interesó la idea, dije yo quiero servir, yo quiero apoyar en esto. Me preguntaron, un amigo, líder de la iglesia también, se sentó conmigo, se tomó el tiempo también de decirme cuáles son tus ideas, qué crees que podríamos hacer con este ministerio. Y pues yo le presenté algunas ideas, algunos sueños que el Señor había puesto en mi mente y mi corazón, y dije, algún día sería bonito tener algo así. Y él me dijo, hablemos con el pastor hoy en la noche. Todo esto es desde mi perspectiva. Me dijo, hablemos con el pastor hoy en la noche. Esa noche hablamos con el pastor en la reunión de iglesia. Y el pastor, realmente, siempre que cuento la historia, digo, el pastor no me puso mucha atención porque era después de la reunión, cuando los pastores están saludando a todo mundo. Entonces yo estaba hablando pues emocionado, explicando, y podríamos hacer esto, y la idea es que esta sea la estructura y todo. Y él saludaba a uno por aquí, hablaba con el otro por allá, y me decía, sí, lo siento, y saludaba, y después me seguía escuchando otro rato. Y dije, bueno, no sé si me está escuchando, pero cuando termina él cuando termino yo, de hablar, él me voltea a ver y me dice, suena bien, te encargas, me dice. Entonces, fue el momento tal vez donde yo me encontré con la zarza ardiente, a través del pastor, el Señor tal vez diciéndome,
¿te haces cargo de esto? O sea, este es tu llamado para este punto de tu vida, tal vez. Y siempre que cuento la historia digo, no me explico cómo, porque normalmente yo diría, deme un tiempo para pensarlo, tengo que analizar bien, no sé, no me siento listo. Pero en el momento yo dije, sí, creo que fue el Espíritu Santo me dio un empujoncito y yo le dije, está bueno, le dije yo, está bien, hagámoslo. Y entonces, desde entonces, eso fue en 2018 y estamos en 2026, han sido casi 8 años, porque fue como en mayo. Casi 8 años que también he visto cómo el Señor, las veces que yo necesite regresar a esa zarza ardiente y presentar esos temores, esos miedos, esas quejas tal vez de mí mismo o de los demás a mi alrededor, el Señor me dice, pero yo estoy contigo, pero esa no es limitación para mí, sigue dando pasos de fe. Entonces, esa es mi experiencia también. Excelente experiencia, Cristian. Yo iba a decir una cosa más, y es que tú has dicho que hay que regresar a la zarza ardiente. Yo creo que hay varias zarzas ardientes en la vida. Cada vez que hemos tenido que presentar o que tomar una decisión de cambios radicales, de cambios de país, por ejemplo, en nuestra vida y en nuestro ministerio, ha sido un momento no 100% seguro. No podemos decir, estaba 100% seguro y vi una luz en el cielo y la zarza no se quemaba. No era así. Sí. No era así. De hecho, hemos tenido algunos temores. Mi esposa, tu mamá y yo hemos tenido que hablar y a veces, ¿qué piensas? Y a veces uno tiene que decir, creo que este es el plan del Señor. Y en algunos momentos ha sido bastante evidente que las circunstancias se han movido por fuerzas que nosotros no hemos controlado, pero siempre queda un espacio ahí como para decir, ¿y si nos equivocamos? Por supuesto, el Señor, como digo, no le reveló todo a Moisés, pero le reveló el camino general que él iba a seguir, y de ese camino no queremos apartarnos nunca más, y espero que nunca te apartes tampoco tú, Cristian, del camino que el Señor te ha llamado a transitar. Nuestro deseo, por supuesto, como padres y como colegas ya en el ministerio también, es que sigas tú y tu esposa siendo de mucha bendición como lo han sido hasta ahora. Gracias, muchas gracias. Y en esa nota, con ese ánimo y ese consejo, hablemos un poco sobre líderes que animan y aconsejan. En el caso de Moisés estuvo su suegro, Jetro o Yetro, lo pronuncian también algunos, sí, que siempre a mí es uno de mis pasajes favoritos, tal vez por su aplicación al liderazgo, por su aplicación, y hemos hablado en el podcast, acerca de hecho mi mamá estuvo hablando en el podcast hace varios episodios sobre el burnout, el estar cansado, específicamente hablando de este capítulo, Éxodo 18. Y hoy vamos a hablar un poco diferente, vamos a tomar un enfoque un poco diferente, no tanto sobre estar cansados como líderes, sino veámoslo desde el punto de vista de Yetro, que él fue tal vez en palabras de liderazgo, el mentor o el consultor de Moisés en este momento. Fue utilizado sin duda por Dios para decirle algo a Moisés que él necesitaba escuchar y que tal vez iba a ser mejor recibido de parte de su suegro que de otras personas, tal vez. Entonces hablemos un poco de eso. Quisiera otra vez leer rápidamente algunos versículos. Voy a leer versículo 13 de Éxodo 18 hasta el 23, creo que es la historia. Dice, al día siguiente Moisés ocupó su lugar como juez del pueblo y los israelitas estuvieron de pie ante Moisés desde la mañana hasta la noche. Cuando su suegro vio cómo procedía Moisés con el pueblo, dijo, ¿pero qué es lo que haces con esta gente? ¿Cómo es que solo tú te sientas mientras todo este pueblo se queda de pie ante ti desde la mañana hasta la noche? Es que el pueblo viene a verme para consultar a Dios, contestó Moisés.
Cuando tienen algún problema, me lo traen a mí para que yo dicte sentencia entre las dos partes. Además, les doy a conocer las enseñanzas y las leyes de Dios. No está bien lo que estás haciendo, le respondió su suegro, pues te cansas tú y se cansa la gente que te acompaña. La tarea es demasiado pesada para ti, no la puedes desempeñar tú solo. Oye bien el consejo que voy a darte y que Dios esté contigo. Tú debes representar al pueblo ante Dios y presentarle los problemas que ellos tienen. A ellos los debes instruir en las leyes y en las enseñanzas de Dios y darles a conocer la conducta que deben llevar y las obligaciones que deben cumplir. Elige tú mismo entre el pueblo hombres capaces y temerosos de Dios que amen la verdad y aborrezcan las ganancias mal habidas, y nómbralos como oficiales sobre 1,000, 100, 50 y 10 personas. Serán ellos los que sirvan como jueces de tiempo completo, atendiendo los casos sencillos, y los casos difíciles te los traerán a ti. Eso te aligerará la carga porque te ayudarán a llevarla. Si pones esto en práctica y Dios así te lo ordena, podrás aguantar y el pueblo por su parte se irá a casa satisfecho. Hay más, de nuevo, hay más en el capítulo, pero ese es un poco del contexto de lo que sucede aquí. Entonces, según este relato, ¿qué elementos debe seguir una buena mentoría? Uy, hablar de mentores es hablar de un tema muy, muy amplio. El pasaje es un muy buen modelo y el pasaje nos da varios principios que creo que necesitamos rescatar. Y el primer principio es el principio de la relación de confianza. Porque si leemos los primeros versículos del capítulo 18, si leen ustedes en sus casas los primeros 9 versículos, van a ver ustedes la relación que tenía Jetro o Yetro con Moisés, una relación de gran confianza. Se hablaban, se preguntaban cómo iban las cosas, iban juntos a la tienda, dice el pasaje. Esto es muy importante. Un mentor no es solamente una persona que da su diagnóstico de forma muy fría, desinteresada y hasta apática, sino que es una persona que desde la confianza, entonces puede dar sus impresiones. Esa definición tal vez va más con la definición anterior, va más con un coach tal vez que con un mentor en sí. Correcto, correcto. O un consultor podría ser también. Claro. Sí, un consultor, y ojo, porque ahora hay consultores también a los que uno les paga y en realidad ellos, si la cosa sale bien o sale mal, yo ya hice mi trabajo y no más, ¿verdad? Pero en el caso en este caso de Éxodo 18, había una relación de mucha confianza. Ojo, porque uno podría pensar, bueno, pero era el suegro, eso era más fácil. Depende del suegro. Depende del suegro. Podría ser más difícil incluso. Podría arruinar una relación que ya tenía. Aunque Jetro ya había sido el jefe de Moisés cuando Moisés había cuidado las ovejas en el desierto, ahora es otro tipo de relación, cosa que también hay que aprender. Los suegros tenemos que aprender de todo eso también. La relación con los hijos y con los yernos y nueras va cambiando un poco. Entonces uno tiene que entender todo eso, pero siempre mantuvo, en este caso Jetro, la confianza con Moisés, una relación muy fructífera, muy amistosa y muy afectuosa entre ambos. A propósito, cuando Moisés le cuenta todas las maravillas que Dios había hecho con el pueblo, Jetro no dice, bueno, pero es porque ustedes, estas nuevas generaciones, así son, ¿verdad? Con nada se alegran, pero ya van a venir los problemas. No, sino que Jetro se alegra. Sí. Y a propósito, un buen mentor es aquel que deja ver que está del lado de la organización o del líder. No es alguien que solamente viene a establecer su punto de vista, sino que está desde la esquina de líder, digamos, que lo invitó su amigo, entonces mostrando esa lealtad y ese gozarse con los que se gozan, que a veces no es tan fácil. A veces es más fácil llorar con los que lloran, gozarse con los que se gozan. Fíjate que me dieron el aumento de salario que los dos estábamos pidiendo. A mí me lo dieron y a ti.
me alegro por ti. ¿Por qué no me lo dieron a mí? O sea, no, siempre es fácil eso, Sí. ¿verdad? Pero Jetro sí fue muy leal en ese sentido y bueno, incluso alaban a Dios juntos. Esa es Cierto. una relación de amistad y de confianza muy, muy cercana. Luego, la otra cosa que hace Jetro es que hace observaciones. Él observó a Moisés todo el día. Ujú. No se apresuró a decirle, a ver, ¿cómo están haciendo las cosas aquí? Esperó que pasara todo el día y después fue muy, muy claro. A propósito, este es un detalle importante. Los mentores deben tener la libertad de hablar con claridad, no golpeado, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de un diagnóstico claro. No está bien esto que estás haciendo, le dice su suegro a Moisés. Y Moisés, tal vez uno podría haberle dicho, entonces hazte cargo tú del pueblo. Ya veo que tú tienes todas las soluciones. No, Moisés tiene la humildad necesaria, la mansedumbre, dice el texto bíblico, como para escuchar también a un hombre a quien respetaba desde la confianza también. Ujú. Las observaciones muy puntuales, muy sabias, da el consejo y a propósito hace algo final que me encanta, porque Moisés a propósito fue obediente, escuchó Sí, las palabras de su suegro, sí, 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 pero sí. después de haber dado el consejo y de haber visto cómo Moisés lo ponía en práctica, su suegro se va. Y este es un detalle que a veces hemos olvidado, porque claro, uno llega como consejero, consultor, como mentor o como amigo, a veces es peor que llegamos como ex líder de este grupo y entonces doy algún consejo o algo y me quedo ahí porque quiero que dependan de mí, Sí. pero no, sino el suegro se va, se regresa a su tierra porque sabe que su yerno va a cumplir, ya está cumpliendo con los consejos que él le está dando. Creo que eso es muy importante, dar el consejo y después esperar que la otra persona lo cumpla. Así que Ujú. esos varios principios creo que están ahí presentes en toda buena mentoría. Por supuesto, habrían otros elementos que habría que considerar, pero creo que la relación de confianza, la libertad para observar y dar buenos consejos puntuales y hablar claro, porque, qué lindo lo que estás haciendo y no sé qué, y por dentro está metiendo la pata, pero no le puedo decir nada porque se va a derrumbar en cualquier momento. No. Desde la confianza se dan las observaciones y los consejos así bastante claros. Después, muy sabiamente, él se retira porque ve que las cosas van mejor. Así que creo que esas dos o tres cosas están presentes en toda buena mentoría. Mm, Excelente, gracias. En ese sentido, ¿cuál podría ser una enseñanza que podrían llevarse los mentores o los que están aspirando a mentorear a otros, pero también qué enseñanza podemos llevarnos los que hemos sido en algún momento, que somos casi todos, hemos sido en algún momento mentoreados o vamos a seguir siendo mentoreados? Bueno, para aquellos que aspiran a ser mentores, tengan la paciencia necesaria como para esperar el momento justo de dar el consejo. No pretendamos anular, cancelar o menospreciar lo que la persona a quien estamos mentoreando está realizando. Mm, Eh, Seamos claros, pero también seamos justos. Tratemos de comenzar con, alguien me enseñó una vez la técnica del sándwich. Comienza con algo muy bueno, ¿verdad? Después viene la carne, ¿verdad? Hay que también decir las cosas que están fallando y terminemos con algún punto de esperanza, ujú. ¿verdad? No todo es malo. Es Sí. decir, si las cosas no están saliendo bien, evidentemente habrá que decirlo, pero también hay que empezar diciendo, eh, qué bien lo que estás haciendo, me ha gustado tal cosa, y no hay que mentir, ni hay que adular, porque eso es indigno, adular es indigno. Así que sin adulaciones, decir lo bueno que está pasando, pero también decir lo malo que uno percibe que está sucediendo.
pero todo esto desde la confianza. Así que para los que están mentoreando, la paciencia necesaria para esperar el momento justo de hablar y dar el consejo oportuno. Para los que son mentoreados, vamos a tener que tener la capacidad de aguantar un poco que nos digan ciertas verdades, sobre todo personas que tienen más experiencia que nosotros, ¿verdad? Ujú. El ser humano contemporáneo tiene varios problemas, pero uno de los grandes problemas que tiene es que es poco soberbio. Y entonces Sí. cuando hablamos acerca de la época de las pirámides o cosas así, no tiene que haber sido algún extraterrestre el que construyó las pirámides, porque imagínense, en ese tiempo no había tecnología, no sé qué. Sí, porque tenemos internet ahora, nos creemos a veces la gran cosa, Sí. cuando no queremos darle el beneficio de la duda a las generaciones anteriores, mucho más a las generaciones de civilizaciones muy antiguas. Ujú, Yo ujú. creo que hay que tener la capacidad de decir que con todas las herramientas que tenemos hoy, Platón, Aristóteles, Sócrates, los padres de la iglesia como Ireneo, como Tertuliano, como Agustín, también tuvieron mucha sabiduría. Ujú, Entonces, debemos tener la capacidad de ujú. escuchar a quienes nos dicen cosas nuevas y cosas reales que están pasando en nuestra vida y ponerlas en práctica, porque Moisés eso fue lo que hizo, por supuesto. Y Ujú. claro, por último, quiero mencionar ese detalle que mencioné, que el mentor se fue a su casa y dejó que el mentoreado entonces tuviera el éxito y Sí. que los reflectores lo apuntaran a él y no al que fue mentor. Yo fui el que le di el consejo. No es necesario a veces decir eso, sino simplemente observar cómo nuestros consejos dieron buenos resultados. Mm, mm. Creo que muchas mentorías fallan de cualquiera de los dos lados porque no seguimos estos dos consejos o estas dos enseñanzas que nos deja esta lectura. Por un lado, o el mentor quiere controlar todo, quiere criticar todo, quiere que las cosas se hagan exactamente como él las haría y tal vez quedarse ahí hasta que se haga de esa manera. Y por el otro lado, tal vez el mentoreado se siente amenazado desde el principio, aunque sea un consejo inocente y bien intencionado, el mentoreado se siente atacado, se pone a la defensiva, empieza a subir pues todo eso, toda la soberbia y a decir, ¿y quién se cree este? ¿Por qué me quiere enseñar lo que yo ya sé? Que podría ser algo, una respuesta que nosotros daríamos si estuviéramos en los zapatos de Moisés muchas veces. Pero creo que si ambos mentores y mentoreados tenemos esto en cuenta, vamos a ver muchos más casos de mentorías que salen bien, que son Sí. exitosas. A Sí. propósito, si tenemos esa actitud con la persona que me está mentoreando, que me está ayudando y guiando, y si tenemos esas sospechas, creo que es mejor, por el bien de la organización, del proyecto y de nosotros mismos, creo que es mejor apartarnos y ya que la relación de mentoría eh, guarde cierta distancia Sí, para no causarnos daño y para no terminar dañando el proyecto que estamos llevando a cabo. claro, claro. En tu experiencia, ¿cómo has visto que la capacidad de delegación en que realmente fue el consejo que le dio Jetro Sí. a Moisés, cómo has visto que la capacidad de delegación puede afectar el impacto de un líder, positivo o negativamente, si no lo hace? La delegación es uno de los elementos más importantes del liderazgo. Uno a veces piensa que el liderazgo consiste en ser una especie de Superman. Mm, Existe el síndrome del impostor, pero también existe algo, no sé si oficialmente, pero el síndrome del superhéroe. sí. Entonces uno se llena de compromisos y el problema es que la organización llega a sentir y a pensar, todos los demás que están colaborando con el proyecto empiezan a pensar que la organización o el proyecto no va a avanzar si el líder principal, fundador o algo así ya no está allí. Y Mm, ese sí es un problema, porque el liderazgo de una persona no se mide solamente por lo bueno que uno hace, sino también
por la cantidad de líderes que uno forma. Sí. No es tanto la cantidad de seguidores, sino los otros líderes que se forman. Hemos visto organizaciones que después de 30 o 40 años no saben quién va a liderar la organización por los próximos 20 o 30 años. No saben ni siquiera qué va a pasar en los próximos 20 minutos si el líder principal decide renunciar en algún momento. El delegar multiplica el impacto y la influencia del líder hacia futuras generaciones. Y no estoy hablando solamente de niños o adolescentes, estoy hablando de los nuevos líderes, la sangre nueva que va a llenar la organización, que la va a impulsar hacia nuevas alturas. Yo creo que eso es muy importante. Por eso, una de las principales habilidades que todo líder debe aprender es el arte de delegar, porque es un arte, no es una cosa así. Te voy a dar, anda, tráeme unos frescos. No es solamente eso. Y a propósito, si el otro decidió traerme limonadas en lugar de sodas, le voy a reclamar. Ya no quiere decir que no le di la autoridad necesaria, solamente le di el trabajo, pero no le di la autoridad para tomar ciertas decisiones. Entonces, todo ese tipo de cosas están involucradas en la delegación. La delegación es una cosa muy importante y hay que aprenderla bien para saber multiplicar el impacto de la organización y del liderazgo. Definitivamente la delegación es uno de mis temas favoritos y creo que es lo que puede hacer o deshacer el impacto de un líder en el presente y en el futuro también, o sea, su legado también. Muchas veces si un líder nunca supo delegar, pasó 20 años haciendo él el trabajo y se mató, van a quedar muchas historias bonitas de cómo el pastor, el líder, el gerente era muy trabajador y hacía todo, pero al final puede ser que la iglesia, el grupo, la empresa muera porque no se dedicó a formar a esas personas que sigan haciendo ese trabajo que él hacía. Entonces es muy importante la delegación. Hablemos por último de cambios y cómo los equipos reaccionan ante ellos. Y aquí vamos a hablar un poco sobre el pueblo de Israel, que pues si hemos leído la historia, se quejan una y otra vez. Es un pueblo que extraña el cautiverio, muchas veces parece extrañar sus cadenas, parece pensar y de hecho lo expresan así, expresan que estaban mejor cuando estaban antes, como estaban antes en Egipto. En palabras de liderazgo, tal vez podríamos decir que ellos tenían una resistencia al cambio muy fuerte. Y también podríamos decir que eso genera una frustración en el líder. Y quisiera ir a Números capítulo 11, donde hay una historia de las varias donde el pueblo se queja. Y dice Números 11, voy a leer primero del 4 hasta el 6. Gente de toda clase se había mezclado con los israelitas. Esa gente solo pensaba en comer. Y también los israelitas volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera carne? ¿Cómo echamos de menos el pescado que comíamos gratis en Egipto? También comíamos pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos, pero ahora tenemos reseca la garganta y no vemos nada que no sea este maná. O sea, Dios provee para ellos y todavía se quejan de la provisión. Que yo he aprendido también a no ser tan duro con los israelitas, porque muchas veces nosotros somos así, más veces de lo que quisiéramos, de lo que estamos dispuestos a decir. Pero después quiero leer también del 10 al 15, nada más para terminar de dar ese contexto. Moisés dice: escuchó que las familias del pueblo lloraban, cada una a la entrada de su tienda, con lo cual hacían que la ira del Señor se encendiera en extremo. Entonces, muy disgustado, Moisés oró al Señor: si yo soy tu siervo, ¿por qué me tratas mal? ¿Por qué me niegas tu favor y me obligas a cargar con todo este pueblo? ¿Acaso yo lo concebí o lo di a luz para que me exijas que lo lleve en mi regazo como si fuera su nodriza y lo lleve hasta la tierra que prometiste a sus antepasados? Todo este pueblo viene llorando a pedirme carne. ¿De dónde voy a sacarla? Yo solo no puedo con todo este pueblo. Es una carga demasiado pesada para mí. Si este es el trato que vas a darme, me harás un favor si me quitas la vida. Así me veré libre de mi desgracia. Una frustración que
Moisés expresa ante Dios y eso creo que es algo bueno, pero es una frustración extrema la que llega a él. Está harto del pueblo y de sus quejas y de que le digan, no sabemos qué hacer, danos tú una solución. Entonces, ¿cómo hacemos con estos equipos? Entonces, pero primero veamos qué elementos podemos observar en un equipo que es resistente al cambio. Bueno, evidentemente lo que encontramos en el capítulo 11 de Números es una tremenda insatisfacción. Insatisfacción que se revela de forma general en los versículos 1 al 3, donde ellos no dice exactamente por qué se están quejando en esos primeros versículos, simplemente dice que se quejaron. Y así a veces se manifiesta de las primeras maneras esa resistencia a los cambios, a lo que ahora tenemos. Era mejor lo que teníamos antes. Y después vemos esa queja más específica. Creo que esa queja muchas veces está relacionada con las expectativas. Yo esperaba otra cosa. Yo pensé que íbamos a tener tal cosa, pero ya veo que lo que teníamos antes, aunque no sea cierto, era mejor. Y muchas veces no es verdad, pero las expectativas que teníamos, como por ejemplo, cuando nos hablan acerca del cielo, muchas veces creo que tenemos expectativas falsas, expectativas de estar descansando y no trabajar nunca más, expectativas de tener oro a manos llenas, lo cual, sí, la Biblia habla de calles de oro y todo eso, pero tomen en cuenta esto. Las calles hoy se hacen con desperdicios, con petróleo y piedra y arena. Si las calles serán de oro, si eso es literal, las calles serán de oro, quiere decir que el oro no tendrá tanto valor, es decir, siempre claro, seguirá siendo muy bonito, por supuesto, pero no es que la gente va a matar por ese elemento, pero depende todo de las expectativas. Y a veces cuando yo tengo esa tendencia a la queja y mis expectativas no han sido cumplidas, termino yo alabando la esclavitud en la que estaba antes, que era lo que estaba haciendo el pueblo. Y yo entonces digo, no, es que antes que no teníamos casa era mejor, cuando alquilábamos era mejor, ahora que tenemos casa, ahora es mi responsabilidad mantener todo esto, el techo se está cayendo, hay un montón de goteras, y antes solo llamaba al casero para que viniera a arreglarlo. Hombre, pero sí, hay una mezcla de insatisfacción con una falta de gratitud tan grande en el pueblo acá, pero aquí el problema es de Moisés. Y también este es el problema del líder cuando enfrenta esta actitud de resistencia a lo que estamos viviendo ahora o a los logros que estamos alcanzando ahora. Yo leí entre los versículos 11 y 15 que más o menos unas 15 veces Moisés dice yo, mi, yo. Y Moisés convierte la historia de insatisfacción del pueblo en una historia sobre él. Y este es un problema del líder. Y claro, sí, yo entiendo yo creo que todos los que hemos sido líderes de algún grupo grande o pequeño, creo que nos podemos identificar bastante bien con lo que Moisés está diciendo. Sí, hemos tenido ganas de decir como Jesús le dijo a sus discípulos, ¿verdad? Oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar entre vosotros y os he de soportar? Sí, todos quisiéramos decir eso de vez en cuando, pero Moisés exageró la nota. Moisés simplemente tenía que llegar ante el Señor y decirle, ¿qué debo hacer, Señor? Ilumíname, ayúdame, dame instrucciones. Pero no, él incluso llega a decir, yo no los engendré, este no es mi pueblo, pero mira, ¿cómo voy a hacer yo? Tanta gente quieren carne, yo no les voy a dar, ¿cómo hago? Yo. Y el líder, frente a esta resistencia a lo que está sucediendo, que quieren volver al pasado, cosas que uno sabe que no podemos volver al pasado y no debemos volver al pasado, la solución que le da el Señor a Moisés, a mí me vuela la cabeza, porque el Señor lo que le dice es, búscate hombres que te ayuden, y yo voy a poner del espíritu que hay en ti, y lo pondré sobre ellos también. Es decir, tenemos que buscar personas que tengan la misma visión,
el mismo compromiso, el mismo espíritu, dice el texto. Y en ese sentido, esta es la gran solución. Además, Dios les dice, ok, ¿quieren carne? Les voy a dar carne literalmente hasta que salga de sus narices, dice el texto, ¿no? Y va a haber una gran lección para el pueblo ahí, pero también habrá una gran lección para Moisés. Creo que la lección para Moisés es, necesito enfocarme no en mi frustración, necesito enfocarme en la necesidad verdadera que ellos están mostrando, que el grupo está mostrando, y tratar de buscar a otras personas. No soy solo yo, hay otras personas a quienes puedo involucrar, otras personas que me ayudarán a ver de manera similar el problema y vamos juntos a buscar satisfacer la necesidad y bajar las expectativas o colocar las expectativas en su perspectiva correcta de parte del grupo. Creo que eso es la gran lección del pasaje, es esa. No hagamos un drama donde el protagonista sea yo. El protagonista debe ser la necesidad. Es como cuando los padres llegan a las escuelas y siempre el malo es el maestro, el director, la institución, el gobierno, el sistema educativo, todo mundo, menos mi hijo y mucho menos yo, ¿verdad? Sí. Entonces, en ese sentido, creo que los padres están equivocando el camino. Los padres, y no digo que de vez en cuando un maestro le agarra tirria, como decimos nosotros, a algún muchachito, no estoy negando eso, es posible, pero en general eso no pasa. Y yo creo que lo que tenemos que recordar en ese caso es que los maestros, el sistema educativo, el director y los padres y los muchachos están en la misma esquina del cuadrilátero. En la otra esquina del cuadrilátero no está la familia, el padre, el niño, no. En la otra esquina, el adversario es la ignorancia, es la falta de educación, es la falta de valores, eso es lo que está al otro lado. Entonces, juntos, con los maestros, debemos trabajar en eliminar esos elementos, porque lo que queremos es un hijo educado. Lo mismo pasa en la iglesia y lo mismo pasa en los ministerios. Necesitamos no hacer esto como el drama de mi vida, sino ver las necesidades, enfocarnos en esas necesidades y pues hacer un esfuerzo por señalar no tanto mi frustración, sino las personas que me van a ayudar a sacar adelante esa necesidad sentida en medio de esta situación. Así es. Y bueno, lo siguiente que teníamos era si era preguntar una enseñanza para los líderes que están trabajando en este tipo de equipos, pero creo que ahí está la respuesta, esa era, ¿verdad? El no hacer esto un drama sobre mí, sobre el líder, sino revisar bien las necesidades del equipo. Si hay quejas, si hay resistencia, si hay problemas que el equipo está teniendo, muchas veces no se trata de quejarme de que qué malo este equipo, o yo que he hecho tanto por ellos y son unos ingratos malagradecidos. En vez de eso, tal vez es momento de decir, ¿de dónde viene esta queja? ¿De dónde? Tal vez el problema no es por lo que se están quejando, sino que hay algo detrás que está causando esta queja, y eso es lo que debo abordar antes de causar un drama, que son tan comunes en los ministerios, en los grupos, en las empresas, en los emprendimientos. Al final, cuando tenemos personas va a haber drama de alguna forma, pero los líderes tenemos la responsabilidad de evitar un poco esa parte y gestionar bien el capital humano y decir qué es lo mejor para la mayoría. Y un elemento más con respecto a eso es el enfocarse en el propósito. Y creo que Dios los reenfocó en el propósito. El propósito era llegar a la tierra prometida. Lo que pasa es que, claro, el pueblo estaba desenfocado totalmente y en ese momento Moisés se desenfocó también. Pero el propósito hay que recordarlo siempre. ¿Cuál es el propósito para el que existe este ministerio? ¿Cuál es el propósito para que empezamos este proyecto, para el cual existe esta organización? Y desde allí, entonces, satisfacer las necesidades sin hacer drama, como ya hemos dicho. Sí, y creo que una de las enseñanzas más importantes que debe aprender un líder es
mi equipo es un reflejo de mí. Entonces, si el equipo se está quejando, si el equipo tiene problemas, tal vez yo mismo no estoy satisfecho con algunas cosas, tal vez yo mismo me quejo de otras cosas, tal vez no de esto, pero han visto tal vez en mí ciertas actitudes que ahora están repitiendo. Entonces creo que hay que tomar eso muy en cuenta. Buen punto ese, muy buen punto, ¿cierto? Y en la parte de experiencia, ¿has tenido que liderar equipos así o conoces líderes que lo han hecho? ¿Y qué has aprendido de tu propia experiencia o de observar la de otros líderes? Bueno, ¿en cuántas iglesias he estado? Porque las iglesias generalmente no son muy abiertas al cambio. Cierto. Generalmente la iglesia tiene ciertas expectativas que tal vez no son las expectativas del líder. Ojo, porque las iglesias donde hemos estado son iglesias lindas, por todas tenemos un aprecio muy, muy especial, pero todas, bajo distintos criterios, por supuesto, y bajo distintas circunstancias, han tenido esta cierta resistencia a ciertos cambios. Toda iglesia, y a propósito, todo líder, es abierto en algunas cosas y tiende a ser cerrado en otras. No creo que exista la persona que sea 100% abierta todo el tiempo. Sí. Tampoco existen los que son 100% cerrados, aunque algunos que lo parecen. Pero no, yo creo que no es así. Creo que no es así. Lo que yo he aprendido en el camino, creo que es un poco a tener la paciencia de que los cambios deben esperar un poco. Los cambios acelerados a la gente le asustan. Les asustan los cambios demasiado acelerados y de pronto decimos, por ejemplo, un cambio que no es tan acelerado, pero que a algunos les sonará acelerado, en lugar de reunirnos a las 9, ahora nos vamos a reunir a las 11. Sí. Y a veces yo he escuchado que se arman dramas, pero terribles con respecto a un cambio de 1 o 2 horas, porque sí, que lo que pasa es que no se quieren levantar temprano, sí, que tienen que venir a tiempo, sí, que ese no es el problema y tal. Lo que he aprendido es, tengamos paciencia, vayamos cultivando poco a poco y las plantas surgen a su tiempo. En la estación del año adecuada van a surgir los mangos, pero la época de mangos no es la época de las guayabas. Entonces sí. Hay que esperar. La siembra de frijol, recuerdo que en el Instituto Bíblico Móvil, por ejemplo, decíamos, en tal mes es la siembra de frijol, es la cosecha de frijol, entonces no podemos poner clases en esa época. Simplemente entonces tenemos que reconocer que algunas de estas cosas necesitan tiempo, y luego hablar con personas claves. Y si la idea resulta que de pronto no viene del líder, sino que viene de todo el grupo, es mucho mejor. Si logramos eso, entonces vamos a lograr una transición más ordenada hacia cambios beneficiosos para todos. Sí. Eso es algo de lo que he aprendido a través del tiempo con estos grupos. Excelente. Gracias. Hemos tenido hoy una muy buena conversación, creo. Yo he aprendido mucho, siempre en los episodios aprendo mucho y espero que también nuestra audiencia haya aprendido mucho de esta conversación, siempre, no solo en los episodios, sino en cada conversación que tengo contigo, aprendo mucho. Entonces, gracias por eso y gracias por decir que sí a la invitación, por apartar el tiempo. Yo sé que no es que te sobra, pero gracias por estar con nosotros. Ha sido un excelente tiempo. No sé si hay algunas palabras finales que quieras decir para la audiencia. Pues muchas gracias, Cristian. Gracias por la invitación. Ha sido un verdadero privilegio. Yo he aprendido mucho repasando estos temas tan importantes también. Quiero animarte a seguir adelante con este podcast. Es una bendición tocar estos temas desde una perspectiva sabia y de las nuevas generaciones también. Así que ha sido un verdadero placer y a todos los que nos escuchan, anímense a llevar adelante el llamado que el Señor les ha hecho y a hacerlo de manera sabia, de manera clara, atrevida hasta cierto punto en el buen sentido de la palabra, pero también siguiendo el consejo sabio de la palabra del Señor. Y de esa forma vamos a glorificar su nombre y vamos a ser beneficiados nosotros también. Que el Señor nos ayude
hoy y siempre en eso, ¿verdad? Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Y sé que esas eran tus palabras finales, pero quisiera preguntar algo fuera del tema ahora, que es, ¿cómo podemos, si alguien está interesado, escuchó del que diriges el doctorado en educación ministerial en el Seminario Teológico de Dallas y quiere conocer sobre este programa o sobre otros programas del DTS, de Dallas Theological Seminary, el Seminario Teológico de Dallas, ¿cómo podemos conocer un poco más sobre eso? Bueno, el seminario ofrece maestrías, así que si ustedes tienen un título universitario en cualquier área, no tiene que ser en teología ni en Biblia, si ustedes tienen un título universitario, entonces pueden acceder a las 4 maestrías que el seminario ofrece. Hay maestría en educación cristiana, maestría en consejería, maestría en Biblia y teología y en estudios cristianos. También existen 2 doctorados, el doctorado en ministerio y el doctorado en educación ministerial, que me honro en presidir, que todavía no ha empezado, pero que esperamos que venga muy pronto, por ahí por el mes de agosto, septiembre. Estamos orando para que eso se lleve a cabo. Si alguien tiene interés en los programas del Seminario Teológico de Dallas, entonces puede conectarse a dts.edu/academics/ES. dts.edu/academics/ES de español, ¿verdad? Y entonces ahí habrá información en español. Si se conectan a dts.edu también van a tener información, pero también en inglés, ¿verdad? Será un placer atenderlos. Excelente, muchísimas gracias y gracias por estar el día de hoy en el episodio nuevamente. Un abrazo, un saludo para mi mamá también allá hasta Dallas y gracias también a nuestra audiencia por estar con nosotros el día de hoy. Esto ha sido Liderazgo en Construcción. Les animamos a que nos sigan en redes sociales. Tenemos Instagram, tenemos TikTok, tenemos pues también en YouTube, donde ponemos tanto anuncios de que tenemos nuevos episodios, ponemos clips cortos de los episodios y también ponemos cada semana un ABC de líder, donde compartimos un pequeño concepto de liderazgo que tiene que ver con el tema del mes. Entonces les animamos a que nos sigan para que no se pierdan cada uno de esos de esos conocimientos que compartimos ahí, experiencias también. Y pues sin más que hablar, les agradezco. Esto ha sido Liderazgo en Construcción. Yo soy Cristian Perdomo, MA en Liderazgo Organizacional.